O sea, que esto igual tiene que ser medio participativo para saber qué tan bien van con la materia y al mismo tiempo qué tan mal van con la materia. ¿Ya? Estamos grabando ya. Pregunta uno. ¿Cuál de las siguientes empresas parece haber tenido la mejor situación durante el año? Tenemos los tres flujos efectivos donde la empresa A tiene menos 40 millones de euros de pérdida en el flujo de operación, de financiamiento tiene 40 millones. En el B tiene la pérdida de 40 millones en la operación y de inversión tiene 40 positivo. Y en el C 40, 25 y 65. Las tres suman cero. A su opinión, ¿cuál es la que está mejor? ¿Y por qué? No sé, ¿Por qué? muy jugosa. ¿Ah? Bueno, hay que elegir en el chat, pero yo estoy de acuerdo. Ya, ¿por qué la C? Porque si bien, bueno, todas las empresas tienen pérdidas en la operación, notamos ¿Mm? que en términos de inversión la empresa A no tiene inversión, la empresa B está generando inversión positiva, eso significa como que está vendiendo sus activos, por lo tanto está complicada en términos de liquidez, pero la empresa C tiene una inversión de 25 millones. Entonces eso significa que está generando o tiene proyecciones positivas en un futuro. Y en cuanto a financiamiento también, y tiene más que la empresa A. Ya. Veo una mano levantada, Gonzalo. Sí, o sea, siguiendo con la idea que dijo Juan Ignacio, yo me puedo imaginar que la C, bueno, si bien puede estar pasando un año muy difícil, por eso operacionalmente está perdiendo plata, en temas de inversión probablemente está vendiendo un activo que no le genere mucha renta, o que se ve que de aquí hacia adelante no se ve muy bien, y por eso mismo lo veo mucho mejor que la otra por el financiamiento, porque llegó un viejito con plata y para invertirlo en alguna cosa que sea más rentable acorde al momento en que esté la empresa. Ya. Bien, efectivamente la letra C, por las razones que ustedes mencionan. Pero voy a hacer unas preguntas así para ver si el resto más o menos entienden como la lógica. Si ustedes tuvieran una empresa, si preferirían, si preferirían financiar vendiendo, por ejemplo, sus activos como lo hace la empresa B o solicitando financiamiento como lo hace la empresa C. ¿Alguien? Si tuviéramos que colocar un orden de jerarquía entre tres cosas, por ejemplo, financiarme con la operación, financiarme con inversión y financiarme de financiamiento. ¿Cuál es más importante? ¿En qué orden? El operativo, o sea, con la operación, ¿o no? Ya, la operación siempre va primero. Sí. Segundo, ¿cuál iría? ¿Inversión o Eh, financiamiento? Inversión. No, Ah, financiamiento. va, sí, ya. ¿Por Bueno, qué no es gracias. inversión? Póngase en el caso que el año uno ustedes venden, no sé, un edificio, una máquina por 10 millones. Al año 2, pónganle, o al mes 2, si quieren verlo así. ¿Van a tener esa máquina para volver a venderla? No. No, Ya, No. ¿cómo me sigo financiando? O sea, por mucho que ustedes vayan a acumular plata por vender el activo, tiene un límite, o sea, no van a tener todo ese activo porque ustedes no se dedican a vender ese activo, ¿se entiende? Entonces, en algún punto se les va a agotar, ¿ya? Por lo tanto, la inversión siempre va a ir al último, ¿ya? Nunca va a ser una fuente, o sea, si hubiéramos tenido, por ejemplo, una D, bueno, que justo da bien, no dije nada, ¿ya? Bueno, por eso también se descarta la B, porque me estoy financiando exclusivamente con la inversión, ¿ya? También. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes aspectos hace que el EBITDA sea mejor que el flujo efectivo presentado en los estados de flujo efectivo? El EBITDA es un hecho, el flujo de caja es una opinión. ¿Está bien eso o está mal? está Está al mal. revés. Bien, efectivamente el flujo de caja no es una opinión. El EBITDA puede ser ajustado por ítem extraordinario a discreción de la gerencia. El EBITDA puede ser modificado como OIBDA, OIBDA, OIBDA ajustado, EBITDAR, OIBDA, EBITDA, EBIAT y ROADA. Uy, lengua esto. Y el EBITDA es una medida muchísimo más estandarizada para todas las empresas. ¿Qué opinan?
y ninguna de las anteriores. O ¿Cuál de sea, esas hace que el EBITDA sea mejor que el flujo de caja efectivo? eh, en ningún caso el EBITDA va a ser mejor que el flujo de caja. Eh, Bien, s- entiendo que la C es correcta, pero no expresa como lo que apunta la ojo, pregunta. la C y la D son correctas, o sea, efectivamente el EBITDA es una medida mucho más estandarizada, prácticamente más del 80% de las empresas comparan su EBITDA, pero el EBITDA en sí no te muestra una realidad. ¿Por qué, por ejemplo, el EBITDA tal vez no me está mostrando la realidad de la empresa? ¿A quién se le ocurre? Por lo mismo que tú dijiste, que el EBITDA es como una opinión, se basa en cosas que uno puede como hacer subjetiva. En cambio, el O sea, el flujo de EBITDA no caja, está en opinión, o sea, yo tengo los números del estado de resultados. Yo estoy viendo un número, ujú, ¿ya? Se los voy a poner así. Tenemos empresa A y empresa B. Empresa A está arrendando un edificio con, no sé, con caja. Empresa B tuvo que pedir un préstamo para financiar el mismo edificio. Ambos tienen utilidad neta de 100. ¿Quién está mejor? Según EBITDA. ¿El que tiene deuda? Exactamente lo al revés. El EBITDA te considera, ¿cómo se llama? La utilidad operativa, que sería el EBIT, más antes de depreciación y amortización. Lo que no considera el EBITDA es el gasto por intereses. O sea, si ustedes se están financiando con deuda, no va a tomar en consideración ese interés, ¿ya? Como no lo está tomando en consideración, si yo tengo un interés muy alto, por ejemplo, no sé, pónganle que estoy pagando un bono estratosférico, préstamo millonario, ¿cómo se llama? Mi utilidad neta va a ser mucho menor y el EBITDA no lo va a representar, ¿ya? Por eso no es una medida tan clara. Casi todo, bueno, no sé si han pasado el WACC, pero siempre hay proporciones de deuda. Muy pocas se financian 100% con patrimonio o 100%, bueno, si estuviera financiado con 100% de deuda tampoco saldría, pero ¿se entiende? Hay alguna empresa, todas las empresas tienen un porcentaje de deuda, que es normal, ¿ya? Que es la que pueden pagar. Y el EBITDA no lo refleja porque no salen los gastos por intereses. ¿Se entendió? Rodrigo, entonces, la empresa que está financiándose la compra del edificio con deuda aparecería mejor como en términos de EBITDA, pero no Perdón, es... tendría el mismo EBITDA que la otra, pero esa ah, tendría que pagar gastos por intereses, ya. y la otra Pero no. como que básicamente no... Serían iguales si nosotros viéramos el EBITDA, ¿ya? Ya. Pero Pero en la una realidad tiene no que es así. pagar, no sé, 200 palos de gasto por interés y la otra no, po, Claro. ¿ya? ¿Se entendió? sí, Ya, Eh, Rodrigo, ¿sí? una pregunta. Entonces, en el caso que uno tenga una inversión del cual tú pediste un préstamo muy grande, intereses muy altos, ¿Ya? en el caso del EBITDA, saldría que sería más alto que el flujo de efectivo. No tan así, porque, o sea, el EBITDA igual si uno lo ve a la rápida, por la sencillez de calcular y todo, uno sí puede establecer tal vez una comparación, ¿ya? No necesariamente va a salir más alto, porque el EBITDA va ligado a la utilidad operativa y dependiendo de cómo están haciendo el flujo, por ejemplo, el flujo efectivo, ustedes van a ocupar la utilidad neta, ¿ya? Si estamos comparando el operativo, probablemente el EBITDA tal vez sí muestre, sea mayor al flujo de caja operativo. Necesitaríamos mayor información para saber si es mayor al financiamiento o al de inversión. ¿Ya? Ya, ok. Entonces no entendí muy bien, Rodrigo, por qué es mejor el flujo de caja en vez del EBITDA. Porque el flujo de caja siempre te va a mostrar cuánto tú estás saliendo, cuánto estás ganando y cuánto tú estás perdiendo, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, los gastos por intereses se ven en el de financiamiento, ¿ya? En el EBITDA no, po. En el EBITDA te falta información. En el flujo de caja es certero, ¿ya? Ya entiendo, perfecto. Gracias. Pero, ojo, porque el EBITDA es lo más utilizado. Uno, por su sencillez de calcular. O sea,
uno hace un estado de resultados y ya tenía el EBITDA, ¿ya? En cambio, un F en general es mucho más caro de hacer que calcular un EBITDA. Si tal vez una empresa que es más chica o no tiene la plata para pagar a alguien haciendo flujos de efectivo, decía hacerlo a la rápida, ¿ya? ¿Se entiende por qué puede ser más utilizado? O sea, también tienen que equilibrar qué es lo que quiero. Si no puedo hacer un F a cada semana, o no, tal vez no es muy comparativo, ocupo el EBITDA, ¿ya? Pregunta 2. Esta es más larga. Ejercicio. Howie Trotter es una firma dedicada a la producción y posterior venta de las más diversas criaturas mágicas de todo el mundo, como unicornio, mandrágora, dragones, etc. Pasando por toda la etapa de estas bestias, como el crecimiento, reproducción, desovación, si es necesario, o el parto en el caso de los mamíferos. Actualmente la empresa no está pasando un buen momento financiero, ya que el mundo mágico sufre una disputa entre el pelado sin nariz y un ciego con una cicatriz, causando que varias empresas del rubro tengan complicaciones económicas. Lo anterior las ha obligado a tomar préstamos a tasas colosales con Gringotts Banking LLC o a hacer aumentos de capital propio, que ha dejado con un bajo nivel de liquidez a sus accionistas. Algunos de los comentarios dados por Sapobledo, el director, son los siguientes. Las maquinarias corresponden a propiedades, plantas y equipos, son incubadoras necesarias para criaturas mágicas que colocan huevos. Sin esta incubadora, los huevos no podrían desarrollarse a causa de la muerte del feto. La empresa tuvo que solicitar deuda no solo a Gringotts, que trabajan con galeones, sino que también a un banco ubicado en Inglaterra que usa dinero mogul. Durante el periodo, la firma tuvo que vender una filial en tierras desconocidas, lo cual representa una gran porción de sus activos y pasivos. Determine cuánto fue la variación de la necesidad operativa de fondo NOF durante el año 2022. ¿Saben cómo calcular los NOF? Las voy a hacer aquí. Activos corrientes menos pasivos corrientes. Parecido. Hay una leve diferencia. Con lo que tú me dijiste, uno calcula el capital de trabajo. Si uno quiere indagar más, las NOF son activos corrientes menos recursos espontáneos. ¿Qué son los recursos espontáneos? Los que no son costosos, o sea, los que no generan intereses. Eso. Bien. ¿Por qué es distinto al capital de trabajo? Porque el capital de trabajo, al ser activos corrientes menos pasivos corrientes, yo podría estar considerando deuda de corto plazo. ¿Se entiende? En recurso espontáneo, yo no considero deuda de corto plazo. Porque pero en el capital de trabajo yo considero ese capital deuda de corto plazo. ¿Ya? Porque va dentro de los pasivos corrientes. Entonces, las NOF de 2021 serían los activos corrientes. ¿Cuál de los pasivos corrientes de aquí sería recurso espontáneo? Cuentas por pagar, ¿sería un recurso espontáneo? Sí. Ya. Impuestos por pagar, ¿es un recurso espontáneo? No. ¿Seguro? ¿Va ligado a mis operaciones? ¿Necesita que yo me junte con el gerente de finanzas y pregunte si necesito financiarme con impuestos por pagar? Ahí tiene una tasa tengan esto en cuenta, si tiene una tasa de interés asociado, no es un recurso espontáneo. Probablemente, si no la tiene, sea un recurso espontáneo. En este caso, el impuesto por pagar o otras cosas, por ejemplo, en el caso, ligándolo más con ello, si hubiera un impuesto diferido, también sería un recurso espontáneo. ¿Ya? Nos quedó en cero. La 2021 fue en cero. Casualidad. 2022. Activos corrientes, menos cuentas por pagar, menos impuestos por pagar. Nos quedan 2 millones. Bueno, la variación fue de menos 2 millones. ¿Saben interpretar qué significa tener una NOF de menos 2 millones? Necesita financiarse para operar. Ok, porque le falta liquidez. Más bien todo lo contrario. Ojo, si la NOF es positiva, significa que ustedes necesitan más necesidades de operativas de fondo, ¿ya?
O sea, usted necesita pedir financiamiento para cubrir sus necesidades de operación. Si la NOF es negativa, en este caso nos está diciendo que nuestros recursos espontáneos son suficientes para pagar nuestros activos corrientes y que probablemente nosotros estamos pagando parte de nuestra porción de activos de largo plazo, por ejemplo un PPE, con nuestro pasivo de corto plazo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, nosotros podríamos estar financiando el largo plazo con el corto plazo. ¿Se entendió? ¿Podéis repetir lo último que dijiste? O sea, como explicarlo de por qué estaríamos financiando pasivo a largo plazo con Ya. pasivo a corto. No, activo de largo plazo. Eso, activo a No. largo plazo, perdón. Ya, si la NOF es positiva, ustedes necesitan más necesidades operativas de fondo, ¿ya? Ustedes necesitan, si yo no las cumplo con mi operación, yo necesito buscar financiamiento porque mis pasivos, por ejemplo, no puedo pagarlas con mi cuenta por pagar, entonces yo necesito pedir un crédito, ¿ya? Si es negativa la NOF, significa que mis pasivos de corto plazo están logrando pagar mis activos corrientes. O sea, estoy logrando satisfacer mis activos de corto plazo. Y me están sacando plata porque está en negativo. O si no, estaría en cero. Lo que significa que yo estoy financiando mis activos no corrientes, que puede ser cualquiera de esos, o sea, puede estar incluso repartido, no necesariamente va a estar en uno, con mis pasivos de corto plazo. ¿Ya? Es como si estuvieran comprando un terreno con cuentas por pagar. Ya. ¿Entendió? Gracias. Sí. B. ¿Qué nos pedía? El estado flujo efectivo según el método indirecto. ¿Saben hacerlo? ¿Con qué partamos con lo más básico, el flujo de caja operacional? ¿Qué es lo que va primero en el flujo de caja operacional por el método indirecto nos piden? ¿Qué es lo que va primero? La utilidad neta, Bien, la utilidad del ejercicio. O sea, yo siempre voy a partir por eso. Está acá al lado justo. Les voy a poner con nombres, ¿saben? Utilidad. Ya. Luego, ¿qué harían? ¿Qué tienen que sacarle a esa utilidad? Tengo que todos los sacarle. flujos operativos, ¿o no? Bien. Ya. Yo lo que recomiendo, o sea, tienen dos formas de hacer esto. Partir por el estado de situación financiera, que a mi parecer es lo más fácil, por lo tanto siempre déjenlo para el final. Y partir por lo que puede ser un poco más trabajoso, que es el estado de resultados. Ya, esto debería ser 2021. No, 22. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, partimos aquí. Vamos de abajo para arriba. ¿Cuál es lo siguiente que debería poner después de utilizar el ejercicio? Habría que sumar las pérdidas, ¿o no? Bien. Entonces, pérdida de operaciones discontinuadas. ¿Sabes lo que es una operación discontinuada, cierto? Yo ¿Alguien no, no sabe? yo no sé. Una operación discontinuada es cuando yo realizo un movimiento, o sea, vendo o compro algo que no está ligado a mi operación. O sea, creo que el profesor saca este ejemplo más de una vez, pero Mega, que es una empresa de televisión, no, Cristalería Chile, perdón, era dueño de Mega. O sea, un vendedor de botellas de vidrio tenía un canal era dueño de un canal, ¿ya? Y lo vendió. ¿Se dedica a la televisión Cristalería Chile? No. Vendió algo que no era parte de sus operaciones, ¿ya? Vendió un canal de televisión. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, una fábrica, no sé, que venda cama y desea vender tal vez un negocio que sea, no sé, un supermercado, ¿ya?
También se da mucho en empresas que tienen en otras empresas en otros países, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, Ya. Recuerden, es algo que no está ligado a mi operación, ¿ya? Venta o compra de algún activo no ligado a la operación, ¿ya? Entonces, después, ¿qué harían? Después de la operación, de las operaciones continuadas, ¿qué pondrían? Hay que poner la depreciación y amortización, ¿o no? Sí, faltó algo, se saltaron uno, pero sí, gasto por depreciación. O sea, que yo en el orden lo tenía de hecho eso primero, por eso lo dije. Eh, Según el capítulo como de entrar en control. O sea, si hay un orden, pero traten de no aprendérselo estrictamente. ¿A qué me refiero? Porque nosotros estamos siguiendo, por ejemplo, el orden del estado de resultados de abajo hacia arriba. Entonces nosotros íbamos aquí en operaciones discontinuadas. Lo siguiente que nosotros dimos haber neteado, siguiendo de abajo para arriba, era el diferencial cambiario. ¿Ya? Entonces sí tiene un orden, pero no es tan estricto. ¿Se entiende? Porque si se lo aprenden así, o sea, ese orden le va a permitir saber que no se tienen que olvidar. Pero si se lo aprenden y se guían mucho con ese orden, probablemente se les pueda olvidar algo. En este caso, el diferencial cambiario. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿A qué nos referimos con diferencias de cambio? Se da mucho, por ejemplo, en empresas que están dolarizadas. Mira, en este caso es porque tienen dinero mágico y tienen que pagar un crédito ¿cómo se llama? Libra esterlina. En la vida real, una empresa, por ejemplo, que está dolarizada, pongan cualquiera que tenga su contabilidad en dólares ubicada acá en Chile, por ejemplo, Walmart, puede ser, en Chile ustedes están obligados por ley a emitir facturas en pesos chilenos, ¿ya? Entonces, si Walmart quiere que le paguen algo, a ustedes le van a tener que pagar en una factura en pesos chilenos. Entonces, yo emití factura día 1 a 800 pesos y al día 2 me pagan cuando el tipo de cambio está 800 a 700. Póngale. Esos 100 pesos de diferencia, ustedes le van a provocar un diferencial cambiario, ¿ya? En este caso va a ser negativo. Puede ser a favor como puede ser en contra, ¿ya? Perfecto. Es como lo mismo, o si lo quieren ver de algún caso más cercano, cuando ustedes se van de viaje y compran dólares para ir a algún país y lo compran a, no sé, se fueron el 17 de octubre de Chile, se fueron de viaje, ¿ya? Y compraron el dólar a 600 pesos que estaba ese año, ¿ya? Y después volvieron el 25 de octubre. Hicieron cuenta que producto del estallido social el tipo de cambio se disparó y está a 900 pesos. Ustedes van a recibir, bueno, ustedes van a recibir más pesos de los que compraron con con la cantidad de dólares, ¿no es cierto? Eso les provocó un diferencial cambiario a favor, ¿ya? ¿Quedó 100% claro? Sí, Ya. Después del diferencial cambiario, ¿qué vendría? El ajuste por fair value Bien, se resta, ¿o no? en este caso sí. Al final hay que tener una lógica de que como que en el estado de resultado, por ejemplo, el fair value se suma, pero no es una suma real. Entonces, por eso se resta en el F. Sí, es que el fair value es un ajuste de precios, por así decirlo, al mercado, pero a nivel interno es como si ustedes le dijeran en el mercado, ustedes tienen un lápiz a 1000 y el vecino lo está vendiendo a 1500, ¿qué hacen ustedes? Lo suben en 500 pesos, ¿ya? Y lo ajustan directamente aquí, ¿se entiende? Claro. Es un ajuste que ustedes hacen en los precios, pero lo ajustan en estado, en resultado, no lo ajustan directamente al precio
que lo tengan en la contabilidad, ¿ya? Ustedes tienen algo llamado valor libro, que es lo que lo tienen en la contabilidad, y el valor de mercado, ¿ya? Entonces, ustedes lo compraron a 1000 y ahora lo están vendiendo a 1500, ustedes tienen una ganancia de 500, pero no sé, el vecino lo bajó a 900 y ahora lo tienen que vender 900. Pero para ustedes todavía lo siguen comprando a 1000, ustedes lo compraron a 1000, entonces ustedes perciben que perdieron 100 pesos. ¿Me cacharon? Por el ajuste de mercado. Yo sí entendí, Ricardo. Ya. Digo, Y ojo, si se dan cuenta, son lo contrario a lo que salen aquí, porque lo que estamos haciendo es netearlo. Entonces, si la pérdida de operaciones continua es negativo, va a ir positivo. Si la depreciación era positiva, aquí va a ir negativa. Lo mismo para el diferencial cambiario y la ganancia por ajuste. ¿Ya? Después de la ganancia por ajuste, ¿hay algo más de que nos sirva el estado de resultados? ¿O nos pasamos al estado de situación financiera? ¿Alguien? Nos pasamos a la situación financiera. Bien. Ya. ¿Cuál de aquí harían ahora? Ahora es calcular diferenciales nomás. Partamos por las cuentas por cobrar, que es la que están primero. Si las cuentas por cobrar aumentaron de 500 a 1.750.000, ¿va positivo o negativo? Va positivo. Negativo, porque lo estoy reversando, lo están neteando. Ahí. ¿Dónde quedó? Ahí. Entonces sería este menos este. Ya. Luego, siguiente, inventarios. Inventarios, disminuyó, ¿va positivo o va negativo? Positivo. Bien. Ya, luego, ¿qué vendría? ¿Algo más que no tengamos que hacer en los activos? No, pasamos a los pasivos. De los pasivos, la misma lógica. Vamos por el que va primero, que no sea efectivo, obviamente. Entonces, diferencial, cuentas por pagar. Ya, si aumentaron, ¿va positivo o va negativo? Positivo. Bien. ¿Todos cacharon por qué o no? Sí. Ya. Ya, luego vendrían los impuestos por pagar. Lo mismo. Se aumentó, ¿va positivo o negativo? Positivo. Bien. Ya. Y ahí estaríamos con el flujo de caja operacional. Déjenme que les voy a tirar una línea ahí para sumarlo. Ah, la tiré muy abajo. Por lo tanto, nuestro FCO total sería la suma de todo. Ya. Ahora vamos con otro. ¿Cuál vendría ahora? El de actividades de inversión. Bien, el de inversión. Ya. ¿Qué hemos invertido? ¿Qué harían?
PPE. Bien. Entonces, tendríamos terrenos o diferencial terreno. Ahí, la mayúscula, ahí. Ojo que, por ejemplo, cuando ya saben que es positivo, cosas así como, por ejemplo, las cuentas por cobrar, en vez de ponerle diferencial, cuentas por pagar, le pueden poner ganancias, cuentas por cobrar, o no sé, cobro o cosas así, ¿se entiende? Como algo tal vez un poco más sofisticado. Por ejemplo, si este el terreno fuera positivo, le ponemos ganancia, venta terreno, cosas así. Terreno. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Quién me dice? Calculamos el diferencial. Ya, los terrenos aumentaron en 4 millones. ¿Sumo o resto? ¿Resto? Ya, se aumentaron, Es como que hice una inversión de tanto comprando un terreno, ¿no? ya. Por lo tanto, sería este menos este. ¿Algo más que haya que sumarle ahí? ¿Se acuerdan el ejemplo que di de las operaciones discontinuadas? ¿La incluimos o no la incluimos? Pero esas no estaban incluidas en los flujos operacionales. No. De hecho, no, tú nunca, o sea, incluimos el diferencial porque va en el estado de resultados, pero ustedes, por ejemplo, vendieron un terreno. Ah, Quizás este PPE aumentó porque, pónganselo así, yo tenía, a ver, se lo voy a poner de otra manera. El 2021 nosotros teníamos PPE y más lo que la operación discontinuada, ya que lo vamos a poner OD, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos 20 millones y la operación discontinuada, perdimos menos 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ya? Ustedes el 2021, el 2022, su saldo inicial va a ser de 15 millones. Y terminaron con 24 millones. Por lo tanto, hubo una compra de algún terreno que ustedes hicieron que le hizo aumentar los 9 millones restantes. ¿Ya? Entonces, a pesar de que la operación discontinuada no se vea reflejada en el aumento aquí en el PPE, que solo aumentamos 4 millones, sí se ve reflejada en el total, ¿se entiende? Por eso aquí no solo calculamos el diferencial y hay que sumar las operaciones discontinuadas. Porque si ustedes sacaran solo el diferencial, tendrían un diferencial de 4 millones. Pero en verdad la compra del activo fue de 9 millones. ¿Se entendió? sí. ¿Ya? Para que tengan ojo con eso, ¿no? En estos casos no es todo llegar y sacar diferenciales. Por esto que me ocupó un poco de espacio ahí. Ya. Luego, máquinas, que era lo que venía después del PB de terrenos. Estas aumentaron 3 millones. ¿Va positivo o va negativo? No solo significa compramos una máquina. Ojo, que se me olvidó comentar lo que
¿Por qué nosotros asumimos que la operación discontinuada es un terreno y no fue una máquina, por ejemplo? Por lo que hace la empresa en sí, ¿o no? Y porque está la nota 3 que dice, durante el periodo la firma tuvo que vender una filial en tierras desconocidas, ¿ya? Para que tengan ojo en las notas, porque si no hubiera dicho que vendió una máquina, en vez de a lo que hubiéramos hecho en terreno, lo hubiéramos hecho en maquinaria, ¿se entiende? Entonces, si no sale nada, uno asume que está en maquinaria, ¿no? No, si no sale nada, o sea, es que si sale, es que si tiene una operación descontinuable va a salir una nota de lo que es, ¿ya? Para que sepan, ya les tiene que salir. Si no, por ejemplo, en este caso, si no nos menciona nada de maquinaria, nosotros asumimos que las operaciones descontinuadas no tenían nada que ver con las maquinarias. Por lo tanto, sería solo calcular el diferencial de esa compra. Entonces sería este menos este. Y nos da 3 millones. ¿Se entendió? Sí. Ya. Luego, activos biológicos, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué harían? Los activos biológicos, ¿aumentaron 5 millones o aumentaron más? O menos. ¿Se le suma la ganancia o no? Bien. Bien ahí. Efectivamente, es la misma lógica de lo que pasó con las operaciones discontinuadas, ¿ya? Para que sepan. Entonces hay que sumarle la ganancia y luego restarle. Entonces, activos biológicos más la ganancia por fair value menos esto. ¿Ya? Recuerden, si ustedes hubieran sacado esto como diferencial, le hubiera dado un diferencial de 5 millones, cuando en verdad eran de 2. ¿Ya? Porque aumentó el precio de ese año. ¿Se entendió eso o alguien no entendió? Estos son los momentos para decir si entendieron o no. Porque esto probablemente también nosotros al hacer una ayudantía nos enfocamos en lo que se va a ver en la prueba. ¿Ya? Así que si nosotros hicimos esto acá, asuman que probablemente tengan que hacer algo similar en la prueba. O sea, o van a tener que hacerlo en algún ítem de la prueba. ¿Alguien no entendió? Ya. Asumo que se entendió. Luego, activos biológicos, tenemos activo intangible. Ahí. ¿Tenemos alguna nota que nos diga algo de los activos intangibles? No, tampoco tenemos nada en el estado de resultados. Por lo tanto, este sí le podemos sacar diferencial nomás. Y hoy están todos en un formato, cada uno. Ahí. De hecho, ahí. Y vamos a copiar este. Aquí lo. Y vamos a pegar para que se copie la fórmula. Ah, ya. Ah, no, se copió con la rayita. Ya, y por último, nos viene quedando el de financiamiento. Ya. ¿Cómo harían este? ¿En qué se enfocan? ¿Qué es lo que primero se miraría en un flujo de financiamiento?
el capital. Ya. El capital aumentó de 31 a 35 millones. ¿Va positivo o va negativo? ¿Alguien? Supongo que ¿Positivo? positivo. Bien. Por si alguien se percató de algo en el flujo de caja operacional y el del financiamiento. Alguien, no sé, se dio cuenta de algo tal vez. Es como todo al revés. Sí, pero me refiero más en los totales. ¿Alguien le llamó la atención algo? Tal vez cómo está creciendo la empresa. Si el flujo de caja operacional es mayor al de, al de inversión, estoy creciendo orgánico o inorgánicamente. Orgánico. Ya. Inorgánicamente. Menor, inorgánico. Que lo tengan en mente. Ya. Luego el capital. ¿Qué miraríamos? Encontramos la primera forma de financiamiento, que es con capital. ¿Cuál es la siguiente? Si no me financio con capital, me financio con... ¿Deuda? Bien. Endeudamiento, vamos a poner. Ya. Entonces, aquí tenemos que ver el diferencial de ambas deudas. Tanto la de corto plazo como la de corto plazo. Siguiendo la lógica de la depreciación, ¿qué tendríamos que considerar la deuda? Recordando que el ejemplo que les di es cuando una empresa tiene moneda funcional dólar y tiene deuda, no sé, en pesos chilenos. ¿Qué le genera? ¿Alguien? La diferencia de cambio. Bien. Que esta no hay que considerarla. Entonces, le restamos esa diferencia en cambio. Ah, ¿qué pasó aquí? Perdón, este era un menos. Ya. Y por último, ¿qué se hace cuando tengo utilidades? En Chile, por lo menos, ¿qué obligación? Pago dividendo. Bien. Y ahí, ¿cómo veo ese pago de dividendos? ¿A quién se le ocurre? Los dividendos, ¿de dónde se sacan? ¿Dónde yo sé cuánto dividendo tengo que pagar? De las De la utilidad. acciones. Ya. Cada año, ustedes tienen, por ejemplo, esta utilidad del ejercicio, pasa al año siguiente algo llamado utilidades retenidas. ¿Ya? Entonces eso me permite ver a mí cuánto pago yo en dividendos. ¿Ya? Entonces, primero calculamos el diferencial para saber cuánto en verdad pagamos. Este menos este. Y luego le descontamos la utilidad del ejercicio. ¿Ya? Porque estos 34 le quitamos de los 2 millones de la utilidad del ejercicio para saber cuánto se va a pagar en verdad de dividendos. Que fueron 4 millones. Y ahí estaría nuestro flujo de caja de financiamiento. El flujo de caja, por lo tanto, el flujo de caja total o flujo de caja simplemente sería la suma de estos tres. Pregunta, si ustedes estuvieran en una prueba y saben perfectamente que tienen el flujo de caja de inversión y el flujo de caja de financiamiento, lo tienen bueno y no les da la respuesta, o sea, no les da la alternativa, pónganle.
porque saben que tienen algo en el flujo de caja operacional. ¿Qué hacen para saber cuál es el resultado? ¿Puedes repetir? ¿Cómo? Ustedes pónganse que están en una situación, están en una prueba, ¿ya? Y saben que tienen el flujo de caja de financiamiento y el flujo de caja de inversión, porque son cortitos, lo tienen bueno, ¿ya? Porque el flujo operacional puede ser bien largo. Y saben que tienen algo malo en el flujo de caja operacional y no sabe cuánto le debe dar el total. ¿Cómo saben, sin tener que hacer el flujo efectivo, cuánto es lo que tienen que llegar total? ¿Qué es el flujo de caja? ¿Qué es en sí la caja? Efectivo equivalente. Ya, si es efectivo equivalente, ¿cómo yo sé, qué correspondería este número al efectivo equivalente? ¿Me voy a plantear así? Nos faltaría la diferencia entre lo que se expresa en el estado de situación. Vale, sí. O sea, ustedes toman, por ejemplo, el efectivo equivalente de 2022, le restan el 2021, y si se podrán dar cuenta, los números son los mismos, porque la caja es el efectivo. ¿Ya? Así que si ustedes, por ejemplo, en una prueba, supieran que tienen estos dos buenos, este y este, y les da 7 millones, y tienen que llegar a 3 millones, ustedes saben que la diferencia entre 3.500.000 positivo y 7 millones, que serían 10.500.000, saben cuánto vale su flujo de caja operacional, ¿ya? Entonces les puede servir para comprobar que su resultado esté bueno, ¿ya? ¿Se entendió o fue un tip? Perdón, ¿dónde veías ese número de arriba? Aquí, en el efectivo equivalente, en la diferencia. Gracias. No. Ojo, es solo para comprobar, porque o sea, en la prueba se les va a exigir desarrollo, entonces no pueden llegar y marcar la alternativa solamente. ¿Ya? Espérenme un segundo. Ya. ¿Se entendió el flujo? ¿Te puedo hacer una pregunta de un número que Dime. sacaste? En endeudamiento, Perdón, de nuevo, que mi perro justo se puso a ladrar, perdón. en la parte de endeudamiento restabas algo. ¿Qué era eso que se restaba? Ah, el diferencial cambiario. Ah, ya. Ahí está. Ya. Gracias. Mira, ¿se entendió la letra B? Rodrigo, a mí me quedó un poco, no me quedó tan claro el diferencial de los terrenos, como, cómo se tenía que, no era simplemente la diferencia. Sí. Ojo, en las notas nos decía que los terrenos, por así decirlo, tenían consideradas nuestras pérdida de operación discontinua. Significa que nosotros vendimos un terreno y nos fuimos a pérdida. Entonces, por ejemplo, 2021, que el terreno era de 20 millones, para pasar 2021 nosotros vendimos un terreno y perdimos 5 millones. Por lo tanto, nosotros iniciamos el año 2022 con 15 millones. 15. Ah, Y sabemos que cerramos en 24. 24. Significa que nosotros adquirimos un terreno de 9 millones. Perfecto, ahí lo vemos por el estado de resultado. Sí, Y las notas, ¿no? También hacía sí, referencia. las notas. Ya, perfecto. Ya. Letra C, que no me acuerdo qué pregunta. En letra C. La sección de actividad operacional del estado de flujo efectivo según el método directo. Ya. Vamos a poner aquí indirecto. Y
Vamos a mover un poco la letra así porque no me ocupo. Y a este le vamos a poner directo. ¿Saben cómo hacerlo? ¿Qué es lo que vendría primero? El cobro al cliente. Este sí tiene una estructura más o menos definida. Ya. Por si acá, no, le voy a empezar a meter un poco de chala porque nos van quedando 17 minutos por si alguien tiene clase después. Ya, para que sepan. Y, entonces, ¿cómo lo haríamos? Para el estado, para el, ¿cómo se llama? Para el directo, nosotros primero, para el cobro de clientes, nosotros partimos por lo que nos genera cobrar a los clientes, ingresos por venta. ¿Ya? Luego los ingresos por venta, ¿qué haríamos? Pago proveedores. No, algo le tengo que sumar y algo le tengo que restar. Le tengo que sumar la variación, que en este caso sería sumar 2021 y restarle 2022. ¿Ya? Es el ingreso más la variación de las cuentas por cobrar. ¿Ya? Y bueno, alguien dijo pago a proveedores, es lo siguiente. ¿Cómo sería el pago a proveedores? Si el primero fue con ingresos. Cuentas por pagar. Ya. Costo por venta, que es lo contrario. En cuentas por pagar, que sería el diferencial, que sería S menos S. ¿Y qué más? ¿Qué le vendo yo a mis clientes? ¿O qué? O sea, Inventario. ¿qué va ligado, por ejemplo, también con las cuentas por pagar? ¿A quién yo le debo cuentas por pagar? A mi proveedor, ¿no es cierto? ¿Y quiere comprarme mi proveedor? Inventario. Entonces, hay que sacarle también el diferencial de inventario. Ojo, les voy a dar un tip. Generalmente el profesor siempre le da a escoger el método que a usted resulte más fácil. A mi parecer, el método indirecto siempre es el más fácil, ya como el más intuitivo, para así decirlo. Así que, pero igual traten de aprenderse ambos métodos, por si los moscos, como en este caso la ayudantía, si no, yo apostaría siempre por el método indirecto. Ya, luego vendría pago a trabajadores. ¿Qué harían ahí? Sería, bueno, este es más simple, porque no es diferencial, nos lo dan en el estado de resultado, el gasto de administración y venta. Ya. Luego, pago de intereses, que creo que eso es lo que alguien me había preguntado de lo que los intereses se ven en lo operacional o en el de inversión, perdón, financiamiento. Los intereses en sí no aparecen, si se dan cuenta en el método indirecto, no aparecen en ninguno, pero sí se ve reflejado en el directo, ¿ya? En este caso sería este gasto por interés 1.640.000. Y el pago de impuestos, que sería lo mismo, está aquí. Por lo tanto, ahí estaría nuestro método directo. Si tomamos esto total, les debería dar exactamente lo mismo. Ah, no nos dio por 250. Ah, perdón. Este no era 2 millones, lo anoté mal. Este era 1.750.000. Ahí. Todo lo demás está bien. Solamente que tecleé mal. Espera, este debería ser 7 millones.
¿Ah? Bueno, está dando. Dio exactamente lo mismo. Tecleé mal cuando pasé esto al Excel, el del enunciado. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Alguien no ha entendido algo? Antes de pasar a la última pregunta. Pero no entendí cuál está bien, ¿750 o 500? En Eran en el directo. 1.750.000, que le había puesto 2 millones, que esto antes No, no, era me ya refiero como al resultado total de la flujo caja operativa. 10.500.000. Ah, Ah, ya. ¿por qué no aumentó? Este está en 10.500.000. Ah, porque no aumentó este. Em, este debería ser 2 millones. Mm, creo que ahí se me chiflaron los números un poco, a ver. Hay un pequeño descalce al momento de hacer esto. Esto debería dar lo mismo, ¿ya? Esto deberían ser ambos iguales, ¿ya? Pero un pequeño problemita. No sé qué pasó, pero ahora da igual. Debería dar igual, ya. Lo importante es que el flujo indirecto siempre le va a dar lo mismo que el directo, ¿ya? Siempre. En este caso no, pero fue por un tema de tabulación errónea, que es mi culpa, ¿ya? Pero se entendió, siempre le va a dar lo mismo. Si a alguien, por ejemplo, le complica el directo, puede hacer lo mismo que dijimos antes, o sea, puede saber cuánto era el total y tal vez ir llenando las cuentas que más maneja, ya, por ejemplo, el pago de intereses, eh, el pago de impuestos, el pago de los trabajadores, que eso lo tienen, por así decirlo, listo ya en este resultado, y concentrarse en el cobro al cliente y pago de proveedores, ya, y de ahí seguir haciendo el resto, ya. Letra D. ¿Está dispuesto a prestarle 10 millones a la empresa, considerando que el banco tiene una restricción de prestar máximo el 80% de su capacidad de endeudamiento a 3 años y le aplicará una tasa de interés del 10% efectiva anual? ¿Estamos dispuestos o no? Ya. ¿Cómo lo harían? ¿Qué sacarían? Es algo que vieron mucho en pregrado. El VPN. Bien. Primero, vamos a definir cuál es el flujo. Capacidad crediticia. Que nos dicen que es el 80% de lo que podemos pagar. O sea, si nosotros nos dicen el 80%, nuestra capacidad crediticia es lo que yo puedo pagar de la deuda, ya de como mes a mes. Si yo gano 3.500.000, ese va a ser mi 100%. Por lo tanto, el 80%, eso es lo que yo le puedo, esto hasta el máximo que el banco, o sea, me va a prestar mes a mes, por así decirlo. Me refiero como para ir solventando. Y el valor presente, ya que estamos en Excel, es menos BA, la tasa es 10%, número de periodo es 3, y el pago son 2.008 cada mes. Y el valor presente neto sería este menos 10 millones. Por lo tanto, no le presto plata. ¿Ya? ¿Entendió? Por si acaso, voy a dejar de grabar para que el video no quede tan largo y se pueda renderizar un poco más rápido, porque aquí
ya terminamos todos los ejercicios de la ayudantía.